Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Circunstancias muy especiales, van, vienen, problemas. Se trata de paralizar un poco la cuestión, pero indudablemente lo que va a primar va a ser la realidad, las cuestiones que preocupen al país y a la gente, y no quedarse con la idea de que lo que uno dice está bien y lo que dicen los demás está mal. Creo que esta debe ser uno de los primeros aspectos a los cuales tenemos que recurrir para demostrar que así como ayer se dijo una cosa, hoy se dice otra y mañana es posible que te dé los meses. No me conforma, ni mucho menos, como simple ciudadano, las actitudes que un presidente que dijo una cantidad enorme de cosas y que ahora se está dejando de creer él mismo en lo que dijo, va a crear un clima totalmente difícil y complicado para nuestra querida Argentina. Seamos serios, seamos responsables, adoptemos posiciones que sirvan para todos, no para un sector determinado, no para una familia, no para un sector, no aquellos que le doran la píldora. Seamos definitivamente gente que actúe en realidad con las cuestiones que están pasando. Querido, estamos hoy con el amigo Gil Domínguez, un abogado de La Pampa, de provincia de Buenos Aires, de la ciudad, de todo esto, y que es un magnífico profesional de abogado que se dedica a analizar exhaustivamente estas cuestiones que están planteando ustedes. Querido Andrés, te mando un abrazo grande y te agradezco tu presencia. Muchísimas gracias, Pocho. Para mí siempre es un gran gusto poder compartir este espacio de reflexión con vos. Gracias, Andrés. A ver, ¿cuál es tu opinión un poco si decirle a la ciudadanía? Mirá, a mí me parece que cuando las urnas hablan y el pueblo se expresa, ahí los políticos empiezan a tomar conciencia de todo aquello que no le hace bien al sistema democrático y hay que ver si cuando toman conciencia lo hacen solamente en términos utilitarios o si no también lo hacen en términos de sentimiento constitucional y democrático sincero. Porque después de la derrota, de la fuerte derrota que sufrió Javier Milei en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, parece que quiere desandar un nuevo camino, por lo menos desde lo discursivo, por lo menos desde las formas. El problema es que después en los actos esto no se ve reflejado, porque si bien las formas se han atemperado en términos de esa agresión permanente, de la descalificación del otro, del distinto, del crítico, las herramientas que se utilizan siguen siendo las mismas, que es vetar toda aquella ley que le parece que viene a romper con un superávit o un no déficit fiscal que es artificial y es ficticio, y que muchas veces es invocado para sostener los vetos cuando esto no es real, porque si uno toma en cuenta que a las universidades públicas nacionales se les está enviando casi la misma cantidad de recursos que se le enviaba con el presupuesto en 2023, pero que en 2024 y en 2025 el Estado recaudó mucho más recursos. Así Entonces, es, no es que no hay recursos, los recursos están. Hay una decisión de mi ley de no asignar esos recursos para la infraestructura universitaria y para los docentes y no docentes universitarios, o para el Garrahan. Entonces, me parece que podrá cambiar las formas. Yo desconfío de la sinceridad de ese cambio de forma porque fue impuesta por una derrota que es una derrota muy fuerte para el gobierno, pero la metodología sigue siendo la misma. Y esto de lo peor ya pasó, el futuro que viene es promisorio, me parece que hay que resignificarlo
Lo peor no pasó, lo peor lo estamos viviendo y especialmente lo están sufriendo los Es, jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad, la universidad pública, el Garrahan y las provincias. esa es la verdad. Esa es la verdad, Andrés. Ahora, ¿qué crees o cuál debe ser la actitud a asumir para que esto no siga como está y se mejore realmente, en definitiva, la situación? A mí me ¿Cuál crees parece, que es el mejor camino, digo? a mí me parece que siempre tienen que ser las respuestas institucionales que encuadren este gobierno en el funcionamiento del sistema democrático y el orden constitucional, pero que lo mantengan para que llegue a término. Yo realmente soy muy crítico de todas las posturas, provengan donde provengan, que insisten en que este gobierno no va a terminar su mandato. Y a mí me parece que es un error. De muchos puntos de vista es un error. Es un error institucional porque un presidente electo por el pueblo tiene que terminar su mandato y es un error desde el punto de vista político, porque un modelo de estas características tiene necesariamente que ser sometidos a las urnas y vencido en las urnas para no quedar en un estado de latente victimización permanente. Entonces me parece que este gobierno tiene que terminar y que tienen que empezar a funcionar los mecanismos institucionales. El Congreso tiene la Claro, facultad de insistir ante los vetos, las personas afectadas tienen la potestad de concurrir a la justicia para, para impugnar el veto. Hay una instancia casi dentro de un mes y un poco más, que es ir a votar y expresar a través del sufragio si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la integralidad de este modelo. Me parece que por ahí pasa, por ahí pasan las respuestas. Y hay una urgente necesidad de tutela de sectores desprotegidos que insisto, que son nuestros abuelos, abuelas, que son las personas con discapacidad, que es sostener la salud pública, que es sostener la educación pública, que nos ha hecho grande a nosotros como nación, que nos ha dado mucho orgullo y nos ha permitido a muchos, como el que te habla, movilidad social y ser quienes hoy en la vida, que necesitan de respuestas urgentes que no pueden seguir esperando, porque el día que llegue ese paraíso prometido, la tierra prometida de Milei, ya no vamos a tener las universidades públicas como las tenemos que tener, ya va a existir muchas personas jubilados y pensionados que producto de esta crisis no van a existir más. Entonces me parece que el gobierno tiene que dar respuestas hoy, no a través de la proyección de un presupuesto que plantea un funcionamiento ideal de un sistema económico o de una economía que no es lo que estamos viendo hoy. ¿vos no crees, Andrés, que lo que está desapareciendo y que no se plantea es que Milei o el presidente, si querés, adopta actitudes con las cuales no compartía aparentemente? Pero además tiene enorme soberbia. Yo creo que él tendría que jugar realmente como cree que tiene que hacerlo y no demagógicamente como lo está haciendo. Yo creo que hay una dosis abundante de demagogia, de hacer creer en lo que no se cree, lo que no se cree, y esto creo que es nefasto para articular los destinos del país, las posiciones que se adoptan, las situaciones que se crean. Y hay que decirle a la gente tal cual son las cosas y no volver a mentir en esta segunda etapa después del fracaso electoral que tuvo el otro día. Yo creo Es que la que, autenticidad es fundamental. Yo creo que es totalmente importante que se adopten posiciones claras, terminantes y que sirvan para mejorar y no para seguir mintiendo como ahora. es que me parece que la demagogia del presidente Milei la ejerció en los tiempos de la victoria y en los tiempos de la derrota. En los tiempos de la victoria, creyéndose Sí, que estaba construyendo una suerte de nuevo imperio romano en la República Argentina, y en tiempos de derrota, en donde dice que se va a ocupar sí, de los temas que lo llevaron a la derrota,
pero no se ocupa en el hoy de esos temas, sino que los plantea para un futuro, que es el año que viene, en donde muchas de esas variables que hoy necesitan de ajuste en la macroeconomía y para que se trasladen a la microeconomía, a la vida de las personas de carne y hueso, no las está tomando. Es decir, yo quiero dialogar con los gobernadores y le veto a los gobernadores una ley que lo que hace es que los recursos que le pertenecen a las provincias, denominados ATN, que el Estado los distribuye discrecionalmente como quiere, no vuelvan a las provincias, que son los primeros que se encargan de la salud y de educación de las personas que habitan estos territorios. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el tono de la modalidad, ha cambiado que yo me resigno a festejar que un presidente haya dejado de insultar cuando ese mismo presidente no le pide disculpas a un niño de 12 años que pertenece al espectro autista, que maltrató el X y que el posteo sigue estando, y en donde siguen maltratándolo a él y a su grupo familiar. Entonces yo no le creo el cambio. Creo que es es un maquillaje de formas demagógico porque teme perder la elección nacional del 26 de octubre, pero no creo que haya en el fondo cambiado su forma de manera sincera y que veamos un presidente distinto, un presidente que apueste al diálogo, un presidente que considere que el opositor no es un enemigo y lo descalifique con términos insultantes. Me parece que sigue siendo lo mismo, asustado porque perdió mal una elección y ahora trata de recuperar parte del cuerpo electoral a través de una fachada. ¿Vos crees, Andrés, que llegó el momento en el cual tenemos lo que hablabas vos recién, lo que yo dije antes, de terminar con esto donde se cree que pueden engañar a todos? Yo creo que hay que hacer una convocatoria a la realidad, a la sinceridad, al propósito de servir a los millones de argentinos que están esperando soluciones categóricas y no este tipo de cosas donde hablamos de una cosa, hablamos de la otra, le mandamos a los gobernadores algunas sumas y estamos en un enredo total. No hay claridad en los procedimientos y tampoco autenticidad, ¿eh? No, y además con una gran contradicción, porque supuestamente el problema de la República Argentina era que había muchos ministerios y que había que eliminar el INTA y que había que eliminar las bibliotecas populares, y sin embargo en la emergencia se crea de vuelta el Ministerio del Interior con una nueva estructura. Entonces, ¿cómo era esto? Y además porque me parece que uno tiene que ajustar la macro, pero para hacer un Estado más eficiente, transparente, Total, que se sí, ocupe justamente de darle más posibilidades a los que menos tienen, a los más vulnerables. claro. Para eso vos haces un sacrificio y ajustás en la macro. Y vos ajustás en la macro para resetear el sistema en pos de un Estado mejor, no para destruir el Estado y para encargarte con una crueldad pocas veces vista en Argentina de los sectores más vulnerables, a los cuales ahora lo que le decís: te ofrezco el paraíso, espérame y seguí con tus padecimientos. Sí, sí. Y vos decís que esta tiene una definición en qué tiempo, forma inmediata para no seguir engañándonos, clara y terminante. A mí me parece que va a durar hasta las elecciones. Y después, según el resultado de las elecciones, vamos a ver cuál es el camino que sigue el gobierno. Si pierden, y va a profundizar este camino de, me parece, mejores formas, búsqueda de diálogo, búsqueda de consenso. Y si tiene la suerte de ganar, va a volver el viejo estilo. Yo no creo que este estilo ya esté totalmente superado. El estilo antidemocrático, autocrático, el estilo de la defección permanente con las formas
de la tolerancia y del pluralismo que hacen a una convivencia pacífica. Yo no creo que eso esté totalmente superado. Me parece que está latente, que se dieron cuenta que con esto perdieron la elección de forma estrondosa y entonces están buscando una nueva fachada, un como sí, una ilusión, ¿no? Pero si hay un triunfo en octubre, se va a sostener el plan económico, se va a sostener ajuste, se va a sostener la afectación de los grupos más vulnerables y se van a volver a cierto tipo de formas violentas, ¿no? No creo que alguien que ha desarrollado el poder, ejercicio del poder en su mejor hora, con formas autocráticas, si vuelve a tener ese poder o se cree que mantiene ese poder, intente ir a formas más centristas, más dialoguistas, y pensando en la alternancia como algo positivo y no como en la alternancia que es algo destituyente. Es decir, el problema de Milei y su gobierno es que creen que la alternancia democrática es destituyente, que si vos sos opositor y no votás una ley, lo querés destituir, que si vos sos una persona que estás en oposición y haces un planteo para acceder al poder en algún momento, sos un destituyente. Entonces, no Lo, creo que esa esencia cambie. lo que yo creo, Andrés, es que tenemos que decir las cosas como decía yo al comienzo, pero no decimos todo lo que queremos o lo que sabemos. Decimos lo que cree que nos conviene, pero eso no posibilita una solución de fondo, ni tampoco una simple y liviana solución. Creo que tenemos que hacer lo más que se pueda para que esto sea una realidad y no sean expresiones de deseos que aparentemente se dicen, pero no se las lleva adelante. Yo creo que hay el temor, no porque yo dije antes esto, la otra, pero está en una contradicción total, a mi criterio, en cuanto a los puntos que se acaban de analizar. No sé qué Sí, opinas. sí, sí, coincido totalmente porque me parece que si hubiese existido un cambio profundo, se hubiese sentado, no hubiese vetado la ley de los ATN, distribución de ATN entre la provincia, y se hubiese sentado a negociar con los gobernadores de qué forma se distribuía, si de forma automática, si de forma paulatina. Si hubiese creído realmente que la educación pública argentina es un valor importante en la construcción de un Estado eficiente y una ciudadanía mucho más justa, Sí, no hubiese vetado el proyecto de ley y hubiese llamado a paritarias. Porque el proyecto de ley de financiamiento, por un lado, la asignaba, en el marco de las partidas asignadas, aumentaba los recursos para el funcionamiento y del otro lado abría paritarias. Con lo cual no es que le imponía al gobierno, sino que le imponía abrir a paritarias teniendo en cuenta como elemento de negociación la inflación y el atraso que tenían los salarios. Ahora, no ha hecho nada de esto, sino que lo ha hecho es vetar todo esto, impedir que ingrese a la esfera de la validez, de la vigencia, de la operatividad de las normas y plantear un presupuesto a futuro en donde supuestamente, en el mejor de los casos, se va a recuperar una partecita de todo lo que perdieron de estos sectores, no que va a haber una recuperación plena. nos quedan 4 minutos para que vos te expreses, pero quiero simplemente señalar algo que en toda la acción que desplegamos uno la tiene que plantear. Que nadie se crea dueño de la verdad, porque si te demuestran que estás equivocado, tenemos que asumir eso. Uno está convencido, es la palabra a mi criterio, que la planteamos hoy aquí. Que los demás, si creen que estamos equivocados, que nos hagan saber, que nos demuestren, no a nosotros, sino al país, las cosas como realmente tenemos que transitar. ¿Qué caminos elegimos para mejorar sustancialmente la vida? A mí me parece que es Así, elemental, Pocho, el respeto por la alternancia democrática. Esto es, que si yo tengo un opositor, le voy a ganar porque considero que tengo una mejor propuesta de la que tiene él.
para claro, alcanzar los objetivos que la Constitución plantea. No, que le voy a ganar, lo voy a destruir, lo voy a arrasar, que es lo peor que le ha pasado a la existencia democrática del país. Eso es profundamente antidemocrático y corrosivo para la convivencia social. Yo tengo que así pelear es, con el opositor, tengo que discutir porque mi alternativa o propuesta es mejor que la del otro y algún día la del otro será mejor que la mía. No porque sea exclusivamente el que pueda gobernar este país y la culpa de todos los problemas que existen la tiene el otro y ese tiene que desaparecer. Porque eso lleva a a una sociedad dividida, fragmentada, que no concibe la alternancia como algo razonable, ¿sí? En así cuanto a es. los medios que se proponen para alcanzar los objetivos. Entonces, mientras no podamos superar esto de quien conduce, que tiene la mayor obligación de superar esto, no importa quién esté en la presidencia, pero difícilmente vamos a poder construir una sociedad más democrática en términos de alcanzar los objetivos que plantea la Constitución. Ese es el plan de gobierno de esta sociedad. Los objetivos que plantea la Constitución, en lo social, en lo económico, los derechos civiles, los derechos políticos. Entonces me parece que hasta que no salgamos de esta lógica que se llamó en su momento la grieta, que hoy es el abismo, que en su momento fue peronismo, antiperonismo y más atrás, unitario y federal, mientras no salgamos de esta lógica y difícilmente podamos construir un sistema con cierta normalidad en términos de la convivencia. Perfecto. Andrés, nos quedan 2 minutos que si vos querés tocarte un tema específico o querés hacer una síntesis de tu propuesta concreta en este programa. No, mira, para mí hay una máxima de vida, es que no hay futuro si no hay presente, y especialmente cuando se trata de sectores vulnerables. Para mí, plantear esto de, a través de un presupuesto que se va a discutir y que no sabemos si el gobierno va a aceptar modificaciones o no, en un futuro vamos a ir a la tierra prometida, al paraíso, para sectores que hoy tienen necesidades básicas insatisfechas de forma acuciante, y reitero, un sector desprotegido, que olvidado, como son los jubilados, los pensionados especialmente, no hay futuro. No hay futuro si vos no tenés el presente con mínimos derechos garantizados, porque si no el futuro se transforma en una gran mentira. Perfecto, Andrés. 1 minuto para cerrar. Bueno, eh, creo que tenemos una coincidencia, Pocho, nosotros sobre la apariencia y la verdad en la democracia. Y que la apariencia siempre se vincula con la demagogia y que la verdad se vincula con la virtud democrática o la autenticidad, como dijiste vos. Me parece que necesitamos en el presidente y en la oposición más autenticidad en términos de virtud democrática que apariencia en términos de exhibición demagógica. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te mando un abrazo, Andrés. Seguimos viendo qué nos pasa a los argentinos. Muchas gracias, un enorme abrazo, como siempre, un gran gusto. Igualmente. Un abrazo muy grande. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro!
La comunidad joven se renueva. Si tenés entre 13 y 28 años, este programa es para vos. Desde el banco te acompañamos en tus primeros pasos en el mundo de las finanzas con una tarjeta de ahorro y tarjeta de débito joven. Además, si sos más 18, vas a poder acceder a tu primera tarjeta de crédito Visa, sin costo de emisión. Préstamos con tasa bonificada, para mudarte o hacer un viaje de estudios y mucho más. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. En estas conclusiones, quiero señalar en primer lugar mi agradecimiento al doctor Andrés Gil Domínguez por su participación en nuestro programa. También agradecer a otras personas que se han mostrado invadidas por algunas actitudes que no señalan bajo ningún punto de vista sinceridad en los procedimientos, ni convicción en lo que los hacen. De todas maneras, Dios quiera que prime el buen criterio, que nos ayude a que los argentinos entendamos cuál es el mejor de los caminos, que tenemos que transitar para llegar a objetivos claros, terminantes y que estén a tono con la necesidad de la hora que nos toca vivir. Creo que ese es el desafío, que asumamos en plenitud lo que nos toca vivir y démosle la solución que creemos fundamental. Por eso, argentinos, creo que lo que hacemos es sincerarnos, decir las cosas como son y también estar expuestos, que nos digan que no tenemos razón. Vamos para cosas importantes, para los seres humanos, para los más vulnerables, para todos en definitiva. No hay demagogia, hay sinceridad y vocación de servicio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.